Buenos días a todos. Hoy comenzamos no solo una nueva campaña, sino un nuevo año en nuestros pequeños grupos de oración y formación. Hace 6 años, el Padre Lino empezó a organizar y motivar a los miembros de la parroquia que buscaban algo más en su relación con Dios, aquellos que querían más que el mínimo en su relación con Dios. Y desde entonces, nuestros pequeños grupos han sido una bendición invaluable en la vida de tantos individuales, pero también en familias y en toda la parroquia. Aunque vamos a celebrar este aniversario en unas pocas semanas con nuestra convivencia anual, me gustaría felicitar a todos por su perseverancia, los que estuvieron aquí hace 6 años y los que acaban de terminar su primer año. En particular, quiero agradecer a los anfitriones que abren sus casas cada semana, se preocupan tanto para la vida espiritual de sus grupos, y también a los coaches que tenemos, los que nos motivan y nos animan a continuar dando lo mejor de nosotros mismos. En este año nuevo no solo ofreceremos nuevos temas que nos ayuden a conocer y amar a Dios y nuestra fe católica, sino también nuevos predicadores. Y uno de ellos es nuestro diácono, José Camacho. Muchos saben que después de cumplir su primer año como diácono, le pedí a José que comenzara a predicar periódicamente en nuestras misas. Y muchos saben de su gran deseo de predicar y enseñar la fe católica, o se han beneficiado de las oportunidades donde José ya ha hablado. A finales de julio le pedí a José que preparara esta primera campaña del año, y con gran entusiasmo y mucha dedicación él ha preparado estos temas, y espero que se aprovechen de ellos a medida continuamos caminando como una comunidad de discípulos en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Soy el diácono José Camacho y es de gran alegría para mí el acompañarles en su grupo de oración y formación en esta nueva campaña tras las huellas del Espíritu, que trata sobre diferentes espiritualidades, caminos de santidad, de esa función fundamental del Espíritu Santo como lo es la de santificar a la Iglesia. Durante estas 7 semanas hablaremos de diferentes escuelas de santidad, o sea, órdenes religiosas, congregaciones y movimientos que han sido y continúan siendo verdaderos manantiales de espiritualidad en nuestra Iglesia. En general, la espiritualidad estudia cómo el Espíritu Santo actúa normalmente sobre los cristianos. El término espiritualidad significa un itinerario, un camino de crecimiento en una relación de amistad con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y este camino tiene como destino final la santidad, una comunión total con Dios. Cada persona fue creada con capacidad espiritual, específicamente con 2 facultades espirituales, la inteligencia y la voluntad. Cuando nuestras facultades espirituales se van purificando, se van alineando con la misma sabiduría y voluntad de Dios, entonces vamos también avanzando en nuestra comunión con Dios. Pero ¿por qué necesitamos purificar la inteligencia y la voluntad? Recordemos lo que nos narra el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Cuando nuestros primeros padres pecaron al desobedecer a Dios, perdieron su santidad, esa comunión que ellos tenían con Dios. Entonces entra el pecado
y la muerte a la humanidad. La inteligencia, esa capacidad que tenemos para recibir y comprender la verdad de una manera consciente, y la voluntad, nuestra capacidad de autodeterminación, o sea, lo que nos permite tomar decisiones conscientes. Ambas, la inteligencia y la voluntad, fueron severamente heridas por el pecado original, aún más por nuestros propios pecados personales y nuestra tendencia hacia lo pecaminoso. El crecimiento en nuestra vida espiritual entonces aumenta gradualmente la influencia de lo que Dios nos revela y de su sabiduría. Esto corrige, sana y fortalece nuestra mente, nuestra inteligencia. De esa manera comenzamos a ver claramente la verdad, lo que Dios nos revela, lo que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Este crecimiento espiritual también sana y fortalece gradualmente nuestra voluntad, de tal manera que podemos salirnos de nosotros mismos y de nuestros hábitos de autocomplacencia hacia una vida virtuosa. Recordemos que las virtudes son esos buenos hábitos de la voluntad que nos capacita para elegir lo que verdaderamente es bueno y correcto en cualquier circunstancia, aun cuando represente un alto costo personal. En conclusión, la espiritualidad es el camino a la santidad. La santidad es también conocida como madurez espiritual. Una persona con madurez espiritual vive en comunión con Dios. Conoce la realidad de lo creado como Dios lo conoce. Ahí usa la inteligencia. La persona con suficiente madurez espiritual quiere lo que Dios quiere. Aquí usa la voluntad. La iglesia tiene su propia espiritualidad, una espiritualidad universal, la espiritualidad católica. Y hay 4 elementos esenciales para toda espiritualidad católica. En este momento, les invito a poner mucha atención a estos elementos y a identificar si hay alguno de ellos en el que tienes dudas o que no lo aceptas del todo. El primer elemento esencial es que es cristocéntrica, o sea, fundamentada y enfocada en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de la persona de Jesucristo. Es también trinitaria. Jesús vino a enseñarnos el camino a Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está basada también en la Biblia, o sea, nuestra tradición cristiana está enraizada en el texto sagrado del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es eclesial. La espiritualidad cristiana vive en el contexto de comunidad que se derrama en el mundo. Ahora vamos a compartir a continuación algunas acciones concretas que nos ayudan a vivir nuestra espiritualidad como católicos. Y les invito a hacer una revisión para evaluar si estamos realizando estas acciones en nuestra vida. La primera acción concreta es la participación activa de la liturgia, de los sacramentos, de manera especial la celebración eucarística, así como la comunión y la confesión. Otra es la oración personal, ya sea mental o vocal. También puede ser oración vocal en familia o en tu comunidad.
el estudio de nuestra fe católica. Eso nos puede ayudar bastante. También apoyar los trabajos de evangelización de la iglesia, ser parte de ellos. La obediencia a las leyes morales básicas, que se resumen en los 10 mandamientos y en las enseñanzas del magisterio. La obediencia a las responsabilidades de nuestro estado de vida. Sabemos que hay 3 estados de vida: ordenado, laico y religioso. La devoción filial a nuestra Madre, María Santísima, y a los santos. También algunas prácticas del morir a mí mismo, por ejemplo el ayuno. Y muy importante es aprender gradualmente a aceptar y a valorar el sufrimiento. En otras palabras, amar nuestras cruces como una manera de unificarnos a la cruz de Cristo. Para resumir, la espiritualidad católica está y siempre estará basada en una relación personal con Dios en Cristo. En adición a la espiritualidad universal de la Iglesia, la espiritualidad católica, también vamos a hablar un poco acerca de una de las primeras espiritualidades, la espiritualidad de los padres del desierto. Esta espiritualidad es la de los primeros ermitaños, hombres y mujeres que se alejan de su gente, de sus familias, de la sociedad, y se van al desierto como una manera de responder mejor a sus problemáticas cotidianas, sus luchas y tentaciones. Esta espiritualidad inicia por el siglo III, después que el emperador Constantino da libertad de culto a todas las creencias religiosas, lo que marcó el final de la era del martirio cristiano. Muchos cristianos buscaban ese martirio como una manera de llegar a la santidad. Entonces ahora, estas personas espirituales usan esta espiritualidad del desierto como otra manera equivalente para alcanzar la santidad. Y así nace esto como una respuesta a esa necesidad. La misma está vinculada con una necesidad básica de la humanidad, ese deseo, esa búsqueda por Dios. Como se describe en la Biblia, y siguiendo los pasos de los israelitas hacia el desierto, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús que caminaron hacia el desierto, San Antonio Abad y otros padres y madres del desierto imitan ese caminar y experimentan un abandono, pero no un abandono para escapar, sino para profundizar más en la relación con el Padre y purificar el espíritu. Según los escritos, algunos padres del desierto se consideraban cuadrados. Sabemos que un cuadrado tiene esquinas, y ellos pensaban que esas esquinas herían a las demás personas. Por eso ellos decidían irse al desierto para que Dios les moldeara esas esquinas y los convirtiera en redondos. Sabemos que un círculo no tiene esquinas. De esa manera, ellos ya no le hacían daño a las demás personas. ¡Cuánta humildad! Eso era lo que ellos pensaban de ellos mismos. Entonces se iban al desierto, que es un lugar incómodo, un lugar de silencio, un lugar solitario, un lugar donde tienes que ayunar, de una simplicidad radical, un lugar de una disciplina severa, donde se evita todo tipo de indulgencia. Toda distracción desaparece. Y somos forzados
a encarar nuestra propia persona tal y como es. De esa manera podemos cambiar, arrepentirnos, escuchar a Dios y acercarnos más a Él. En el desierto, el espíritu humano es provocado, es refinado, es desafiado a profundizar. Es como un campo de entrenamiento espiritual. Ahí luchamos con las tentaciones humanas básicas, de la misma manera que Jesús lo hizo. Espero que este material que hemos compartido y que vamos a continuar compartiendo con cada uno de ustedes sea de su interés. La siguiente semana hablaremos de otras diferentes espiritualidades dentro de la iglesia, como son la espiritualidad ignaciana, la salesiana, la espiritualidad benedictina y la cartujana, que son de tipo monástico, y otro tipo como mendicantes, como son los franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, en fin. También congregaciones como la Misionera de la Caridad, movimientos de la iglesia, que así como la espiritualidad del desierto, aún teniendo todos estos aspectos mencionados anteriormente de la espiritualidad católica, ponen un énfasis especial o único a uno o más elementos de la espiritualidad. Para entender mejor lo que estoy tratando de comunicar, es como los grandes pintores, que aún teniendo los mismos colores, cada uno desarrolla su propia pintura particular. Como lo hemos hecho hoy con la espiritualidad de los padres del desierto, nosotros vamos a hablar de algunas de esas pinceladas particulares, elementos particulares que caracteriza a cada espiritualidad, las cuales han influenciado y enriquecido grandemente a la iglesia a través de los tiempos. Desde ahora les deseo que el Espíritu Santo se manifieste grandemente en sus vidas y en la vida de sus familiares. Que esta campaña sea de gran beneficio, de gran fruto espiritual para todos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.